momentico que se conecten. Bueno, listo, profe. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, ahí se ve. Perfecto. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesora. Doctor Holman, todos los... ¿Cuántos estamos ya? 17, 16. 19. Yo, doctora Liliana, yo contaba. Por favor, María Juliana. Holman aparece repetido, Edison repetido. Liliana, usted y yo no contamos. O sea que reste 5. Hay 14. Bueno. Esperemos que hasta a las 5. Un minuto. Okay. Un minuto más y empezamos. Eso, cuando usted diga, usted es el que manda. Listo, profe. Yo creo que por respeto del tiempo de las personas que se conectaron puntuales, voy a iniciar la presentación Bueno, de una entonces, vez. le hago una pequeña introducción. Buenas noches Listo, para profe. todos, en especial a Holman que preparó esta presentación y a la profesora Liliana que nos apoya. Vamos a revisar hoy brevemente el componente teórico del taller que vamos a hacer mañana. El taller de mañana, como ya ustedes lo vieron, va a versar principalmente en la evaluación del nervio trigémino. Vamos a evaluar neurofisiológicamente el nervio trigémino y también el nervio facial, obviamente. Pero en especial el trigémino mediante dos herramientas muy útiles, como es el reflejo trigémino facial y los potenciales somatosensoriales de este nervio. Son estudios que no son tan frecuentes, pero es imperdonable que un médico fisiatra egresado a la Universidad Nacional conteste que no lo sabe hacer. Entonces, esa es la idea, que todos aprendamos a hacerlo. Pueden ser muy útiles. Dependiendo del contexto en que ustedes estén trabajando, pueden solicitarlos más. Yo trabajo
en la Colombia, donde llega mucho paciente con enfermedad desmielinizante, allá el grupo neurólogo les gusta pedir bastante potenciales del trigémino. Y el Blind Reflex es una prueba que, como Holman nos enseñará ahora más tarde, pues es muy útil también. Y, por ejemplo, en los pacientes con parálisis facial, que es una patología supremamente frecuente, uno puede, dependiendo del sitio en que esté trabajando, puede llegar a hacer un protocolo que no solo incluya la neuroconducción del nervio facial, la electromiografía de la musculatura facial, sino también Blind Reflex. Entonces, mire que serían 3 exámenes que uno podría realizar muy rápidamente y pues obviamente eso le ayudaría a uno no solo para diagnosticar y evaluar mejor los pacientes, sino también para poder tener mayores ingresos. Entonces, Holman, por favor, comience. Muchas gracias, profe. Ya que casi todos estamos reunidos, entonces, buenas noches. Mi nombre es Holman Ortiz, residente de segundo año de Fisiatría de la Universidad Nacional. Como dice el profe Díaz, esta noche vamos a hablar del Blind Reflex y los potenciales evocados somatosensoriales del quinto par, que es el trigémino, y mañana vamos a hacer la parte práctica de esta charla. Vamos a hablar de, pues, un poco de anatomía, hacer un recorderis de la anatomía y vamos a hablar de los montajes y de los valores normales de estas pruebas. Entonces, para empezar a hablar del Blind Reflex, o reflejo del parpadeo, pues hay que hablar del parpadeo. El parpadeo es una contracción involuntaria de los párpados, pues que se realiza por un acto reflejo, pero también es un acto voluntario, porque si yo les digo a todos en ese momento parpadeen, todo lo podemos hacer. Una persona normalmente en el día parpadea entre 15 a 20 veces por minuto, o sea, cada 4 segundos hay un parpadeo, 14.000 veces al día y casi 4 millones de veces al año una persona está parpadeando. El reflejo del parpadeo pues, es una respuesta protectora pues, a desechos que caen en la córnea para aumentar la córnea, para impedir la desecación de la misma, y ha disminuido pues, por el uso de computadores, los medios electrónicos nos han hecho que parpadeemos menos y tengamos más problemas a nivel ocular. El reflejo corneal y el Blind Reflex van por la misma vía aferente y la misma vía deferente. Aunque ambos reflejos involucran la contracción del músculo orbicular, ¿sí? El reflejo corneal se activa específicamente cuando hay un estímulo en la córnea y está relacionado pues, a la protección de la córnea, mientras el Blind Reflex, ¿sí? Se activa a estímulos sensoriales en la región periorbitaria. Por ejemplo, cuando hay un sonido fuerte, alguien parpadea pues, por el sonido, o cuando hay un estímulo luminoso, pues la gente parpadea como respuesta a un estímulo sensorial. Entonces, la vía aferente, ¿sí? La vía aferente, la vía sensitiva, o sea, la vía aferente del Blind Reflex es a través de la primera rama del trigémino, que es la rama del nervio, la rama oftálmica a través del nervio nasociliar. Y la vía deferente, o sea, la vía motora es a través del nervio facial. Por eso vamos a ver rápidamente estos dos nervios. El nervio trigémino es el nervio más voluminoso, ¿sí? De los pares craneanos es el más voluminoso y él tiene una parte sensitiva y una parte motora. La parte sensitiva es más voluminosa que la parte motora porque el trigémino es más sensitivo que motor, contrario al facial que es más motor que sensitivo. Recordemos la estructura del tallo cerebral, ¿sí? Que está formada pues, por el de velorio, ¿sí? Y acá está el bulbo raquídeo, ¿sí? O médula oblongada. El origen aparente del trigémino es en la cara anterolateral de la protuberancia y el origen real del trigémino, ¿no? Es en estos tres núcleos. Estos tres núcleos se encuentran en la sustancia gris del tronco encefálico. Acá tenemos el núcleo del mesencéfalo, el núcleo sensitivo principal y el núcleo sensitivo espinal. También recordar el ganglio de Gasser, también llamado ganglio semilunar o ganglio trigeminal o ganglio de trigémino, es lo mismo, con sus tres ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. ¿Por qué es importante? Porque por acá emergen las vías aferentes de los estímulos que vamos a valorar. El nervio trigémino, acá podemos ver la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. La
rama maxilar, quiero que este nervio, que es el nervio alveolar superior, que recibe toda la sensibilidad de la arcada dentaria superior, y el alveolar inferior, la dentadura de la arcada de la mandíbula, de la arcada dentaria inferior. También tenemos el nervio lingual, y acá tenemos también la rama motora del trigémino, que es más delgada y se encarga más de inervar los músculos de la masticación, como el macetero, el temporal y los pterigoideos. La rama oftálmica del trigémino, que es la primera rama, ¿sí? Da estos tres nervios, ¿sí? Este que es el frontal, el nasociliar y el lagrimal. ¿Y por qué les muestro esta diapositiva? Porque en esta zona pues vamos a estimular con el estimulador, con el cátodo, para crear el reflejo. Entonces, vemos la primera rama del trigémino, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular, el ganglio de Gasser. Acá tenemos el núcleo motor. El núcleo motor genera, pues, inerva los músculos de la masticación. Los tres núcleos, el núcleo espinal, el núcleo principal, que queda acá en la protuberancia, y el núcleo mesencefálico, que queda acá en el mesencéfalo. El núcleo mesencefálico recibe información propioceptiva, el núcleo principal recibe información epicrítica discriminativa, y este núcleo espinal recibe información termoalgésica. Los orificios de salida, ¿sí? Como son tres ramas, tenemos tres orificios de salida. La primera rama a través de la hendidura esfenoidal, la segunda rama a través del agujero redondo mayor, y la tercera rama, ¿sí? La mandibular, igual que con la motor, emergen por el agujero oval. Y acá, pues, este es el techo de la órbita, ¿no? La inervación del trigémino, la primera rama, la rama oftálmica, es en esta zona, ¿sí? Que está en color piel, inerva la piel de la nariz, las fosas nasales, la frente, el párpado superior y la córnea. La segunda rama, la maxilar superior. Tranqui, ¿listo? Yo creo que no va a comer nada ahorita. La piel. Solo... ¿Listo? Del Cualquier labio cosa, superior. Juli, si algo pasa, me llamas. Bueno. Hay Laurita, apaga el micrófono. La piel del labio superior, la piel del labio inferior, la piel de la nariz, los dientes, o sea, la arcada dentaria superior, y la rama maxilar inferior, pues la piel del labio inferior, los dientes de la arcada dentaria inferior, el conducto auditivo externo y la piel de la región temporal. La inervación motora del trigémino, los músculos masticadores, temporal, macetero, pterigoideos. El nervio facial tiene su origen aparente entre la protuberancia y el bulbo, en la parte lateral. Es un nervio más motor que sensitivo, y el núcleo y el origen real del nervio facial son estos cuatro núcleos: el núcleo salivar superior, el núcleo motor del facial, el núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del nervio trigémino. Y acá les señalo el núcleo motor del nervio facial, que es de donde emerge el nervio facial, la vía deferente para generar el parpadeo. El nervio facial, sus 5 ramas, tiene una rama temporal, una rama cigomática, tiene esta rama bucal, tiene esta rama mandibular y tenemos esta rama cervical. Bueno, ahora entrando ya en el tema, el blink reflex, como les expliqué, la vía aferente es a través del trigémino. Acá ingresa por la primera rama del trigémino, acá en el ganglio de Gasser, estimula el núcleo principal del trigémino y a su vez va a estimular el núcleo motor del nervio facial, y a través del nervio facial se va a generar el parpadeo. Pero también se va a estimular el núcleo sensitivo espinal de trigémino, que queda en la médula oblongada, ¿sí? Y va a generar el reflejo contralateral. Este es el montaje, ¿sí? Para realizar el blink reflex. Como es un reflejo, vamos a evaluar ambos párpados, el ipsilateral y el contralateral, y acá vemos cómo es el montaje, dónde se coloca
Holman, se le está perdiendo, se perdió la señal. Acá en la barbilla, pero pues el paciente... Holman. Sí, señor. Es que se le perdió el audio en esta diapositiva. ¿La puede repetir, por favor? Ahí me escucha, profe. Sí, señor, bien. El montaje para hacer el blind reflex, vamos a evaluar el párpado ipsilateral y vamos a evaluar el párpado contralateral. Por lo tanto, vamos a colocar el activo en el párpado inferior ipsilateral y la referencia a nivel del cigomático. La referencia también la podemos colocar en el dorso nasal. La tierra se debe colocar pues en una zona libre de cabello, se puede colocar en la frente o se puede colocar en la barbilla. En este paciente, porque tiene barba, se colocó ahí. En este otro paciente, pues se coloca la tierra, la barbilla. Tenemos el activo, tenemos la referencia ipsilateral y contralateral. El cátodo, el ánodo, el estimulador, y esta es la zona donde vamos a hacer el estímulo. Hay que tener cuidado al estimular porque si apretamos mucho de pronto podemos generar sensibilidad pues, o lesionar el ojo del paciente. Entonces hay que tener cuidado un momento de estimular. Mañana en la práctica tener cuidado. Entonces lo que les venía explicando, va a haber una estimulación, ¿sí? Va a entrar el estímulo a través aquí en el techo de la órbita, la vía aferente por la primera rama del trigémino, llega el núcleo del trigémino, núcleo del facial también, y ahí la estimulación y la respuesta eferente a través del nervio facial. Va a haber parpadeo, esto se va a amplificar, lo vamos a ver en el osciloscopio y lo vamos a interpretar. Entonces, acá podemos ver la onda R1, el potencial R1 que se va a generar, eso lo vamos a ver en el osciloscopio, y el R2 ipsilateral y el R2 contralateral, ya les voy a explicar. Y esta es la latencia que vamos a medir y esta es la otra latencia que vamos a medir. Entonces, si hacemos un estímulo acá en la región, en el nervio supraorbitario, ¿sí? En el nervio nasociliar, este estímulo llega al ganglio de Gasser por la primera rama del trigémino y va a llegar directamente ese estímulo al núcleo del nervio facial ipsilateral, ¿sí? Cuando ese estímulo llega aquí al núcleo facial, al núcleo del facial ipsilateral, se va a generar esta respuesta. La respuesta, este potencial se llama R1. Entonces, cuando el estímulo llega al núcleo facial, vamos a tener la respuesta R1. Es la primera latencia que vamos a medir, o sea, es la primera latencia de acá hasta este núcleo. Pero también se van a proyectar unos axones al núcleo espinal del trigémino, por acá, por esta vía que estoy señalando, al proyectar pues esa señal por estos axones y estimular el núcleo espinal del trigémino y la formación reticular vulvar, se va a generar esta respuesta R2 ipsilateral y se va a generar la respuesta R2 contralateral. Esta respuesta R3 ipsi contralateral no tiene relevancia clínica, por lo tanto nos vamos a enfocar en la respuesta R2 ipsi y contralateral. Entonces ya sabemos que al estimular el núcleo facial, sea la respuesta R1, estimular el núcleo trigémino espinal y la formación reticular vulvar, se va a obtener la respuesta R2 ipsilateral y R2 contralateral. Entonces, vamos a ajustar primero el equipo para blind reflex. Muchos equipos ya vienen ajustados previamente, pero vamos a ajustar la sensibilidad entre 50 y 200 microvoltios, ¿sí? Y la velocidad de barrido la vamos a colocar en 10 milisegundos por medición. Quiere decir que cada cuadrito de estos equivale a 10 milisegundos y cada cuadrito hacia arriba equivale a 100 microvoltios. El filtro de baja frecuencia se va a colocar en 20 Hz y el de alta frecuencia en 10 kHz. Aquí vemos la respuesta R1. Los valores normales que vamos a encontrar, tenemos que ser muy estrictos con los valores porque todo es muy
proximal. Por ejemplo, si hacemos unos somatosensoriales de miembros inferiores, por ejemplo, del tibial, los tiempos de latencia pueden ser prolongados dependiendo de la altura del paciente, si está frío, si está frío o si tenemos alguna lesión. Pero en el Blink Reflex tenemos que ser muy estrictos con los valores. Entonces, la primera latencia, la latencia R1, el valor normal es de 10.5 milisegundos, con una desviación estándar de 0.8, y el límite superior permitido es hasta 13 milisegundos. Entonces, de acá a acá, 10.5 segundos, la respuesta R1. Y la respuesta R2, que es esta, y la respuesta R2 ipsi y contralateral, el valor normal va a ser de 30.5 milisegundos hasta 40 milisegundos, ¿sí? Y como es un reflejo, la latencia contralateral R2, ¿sí? También el valor es casi el mismo, 30.5, 30.5, 30.5, 30.5, y el límite superior, 40 milisegundos o 41 milisegundos en el contralateral. Acá están los trazados superpuestos. Así es como se ve en el equipo: respuesta R1, respuesta R2 ipsilateral y respuesta R2 contralateral. Acá se prenden los dos canales del equipo, por eso estamos evaluando el ojo derecho y el ojo izquierdo. Acá vemos los valores, ¿sí? Este es ejemplo. Y gracias a nuestra modelo que sirvió pues para la fotografía, y con la utilización de ella la puedo publicar, donde colocamos la tierra, el electrodo de registro, el electrodo de registro, la referencia, el activo y la referencia, ipsi contralateral, hicimos la estimulación, ¿sí?, en el techo de la órbita, y tenemos la respuesta R1, R2, ipsilateral y contralateral, lo mismo acá, R1 y R2 ipsi contralateral, y los valores normales, ¿sí? Aquí nos dice hasta 13 milisegundos, hasta 40 milisegundos, hasta 41 milisegundos contralateral. Las impedancias tienen que estar bajas para que no haya interferencia, los dos canales prendidos, el canal 1 y el canal 2, y el ajuste del equipo a 10 milisegundos, el barrido y la ganancia a 200 microvoltios. Ahora, si tenemos una lesión del nervio trigémino, si tenemos una lesión acá a nivel del trigémino, va a haber un bloqueo pues en la entrada del estímulo por la vía aferente en el lado lesionado, y no habrá respuesta ni R1, ni R2, ipsi, ni contralateral. Y al estimular el lado sano, cuando estimulamos el lado sano, cuando hay lesión del trigémino, pues vamos a tener la respuesta R1, R2, ipsi y contralateral. Si tenemos una lesión más abajo, acá una lesión pontina en las conexiones entre el trigémino y el núcleo del facial, es importante ver que donde se genera la respuesta R1 hay una lesión, por lo tanto no va a haber respuesta R1, pero sí vamos a tener respuesta R2 ipsi y contralateral. Y al estimular el lado sano, como se observa acá, vamos a tener la respuesta R1, R2 ipsi y vamos a tener respuesta contralateral. Estos son los diagnósticos diferenciales. Ahora, si tenemos una lesión mucho más abajo, a nivel del núcleo espinal del trigémino, pues se va a provocar solo la respuesta R1, ¿sí? Pero no hay respuesta R2 ni ipsi ni contralateral, porque en esta zona, en el núcleo espinal, es donde se genera esa respuesta, ese potencial. Si estimulamos el lado sano, sí vamos a tener respuesta R1, R2 ipsi y R2 contralateral. Ahora, si la lesión es más abajo, ¿sí?, a este nivel, ya en el núcleo espinal del trigémino y en la formación reticular vulvar lateral, pues vamos a tener respuesta R1, pero no va a haber respuesta R2, ni ipsi, ni contralateral. Y si estimulamos el lado sano, sí vamos a tener una respuesta R1 y R2 ipsilateral, pero no va a haber respuesta R2 contralateral. Y si tenemos una lesión del nervio facial, ¿sí? Este es el nervio facial, el eferente, pues no vamos a tener respuesta R1 ni R2, pero sí vamos a tener respuesta R2 contralateral. Y si estimulamos el lado sano, vamos a tener respuesta R1
R2 ipsilateral, pero no hay respuesta R2 contralateral. Entonces es una forma de saber en dónde está la lesión. En un paciente sano, las latencias normales, 10.5 hasta 13, hasta 40 milisegundos, R1, R2, y los trazados superpuestos pues nos muestran mejor la imagen. Y ya en un paciente, por ejemplo, este paciente tiene una polineuropatía desmielinizante, es un paciente con un Guillain-Barré y tiene una debilidad facial bilateral moderada a severa, en el lado izquierdo es mayor que en el lado derecho, y el estímulo se hizo en el lado derecho, ¿sí? Entonces se estimuló el lado derecho, se obtuvo una respuesta R1, ¿sí? Y una respuesta R2 ipsilateral, pero con latencias prolongadas. Si ustedes ven acá, cada cuadrito significa 10 milisegundos, este paciente lo tiene en 20 milisegundos, ¿sí? La respuesta R1 y la respuesta R2 casi 44 milisegundos. Entonces, como hay que ser muy estrictos en los valores normales, este paciente tiene latencias prolongadas y la respuesta R2 apenas estuvo presente y tiene una amplitud muy baja. Este montaje es para ver las cincinesias, ¿sí? Quería mostrarles esto porque pues las cincinesias son esos movimientos involuntarios e inconscientes que se producen cuando se realizan otros movimientos voluntarios. Por ejemplo, se le dice al paciente parpadee. Ya el parpadear pues desvía la comisura labial o mueve la comisura labial, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene cincinesias, vamos a tener respuesta en esta rama del trigémino. Entonces, se le hizo el montaje, ¿sí? En la rama oftálmica, la rama mandibular, y tuvimos respuesta R1, R2, pero obviamente no hubo respuesta en esta rama del trigémino porque la paciente no tiene cincinesia. Ahora vamos a hablar de los potenciales evocados somatosensoriales del trigémino. Tenemos diferentes potenciales evocados. Tenemos potenciales evocados auditivos, visuales y somatosensoriales. Vamos a hablar de los potenciales evocados somatosensoriales y vamos específicamente a hablar de los somatosensoriales del trigémino. Los potenciales somatosensoriales pues son una herramienta utilizada en neurofisiología. Pues se evalúa la integridad de las vías sensoriales somáticas, como su nombre lo dice. Lo que quiere ver es cómo es la respuesta eléctrica generada por el sistema nervioso en respuesta a estímulos sensoriales específicos, como por ejemplo el tacto, el dolor o los cambios térmicos en alguna parte del cuerpo que queremos examinar. ¿Para qué nos sirven los potenciales somatosensoriales? Nos dejan ver la integridad de las vías sensoriales, nos muestran la localización de la lesión en el sistema nervioso central, ¿sí? O periférico. Se utiliza también en monitoreo intraoperatorio y se utiliza también para diagnóstico, como decía el profe, en la Clínica Colombia, para diagnóstico de enfermedades desmielinizantes o esclerosis múltiple de otras enfermedades. ¿Cuáles son las técnicas para los potenciales somatosensoriales? La técnica, primero que todo hay que preparar al paciente, esto es clave, porque el paciente tiene que estar relajado, tiene que estar cómodo durante el procedimiento. Al paciente se le debe explicar y se le debe pedir que permanezca quieto durante la prueba, ojalá que cierre los ojos, si se pudiera quedar dormido mejor, pero por el tiempo no podemos, pero el paciente tiene que colaborar mucho. En cuanto a la colocación de los electrodos, tenemos que tener buenas impedancias, por lo tanto, debe haber una buena abrasión, ¿sí? Para mejorar las impedancias, y tenemos que tener una adecuada estimulación sensorial, ¿sí? Que no sea subóptima o supraóptima. Tenemos que tener un registro de la actividad eléctrica con un software especializado y un equipo especializado. Tenemos que hacer un análisis adecuado de los registros y tenemos que hacer una interpretación adecuada de los resultados. ¿Cuáles son los tips para realizar unos buenos potenciales somatosensoriales? Primero, hay que preparar el equipo, ¿sí? Mirar que estén bien los cables, los electrodos, que el sistema ya esté funcionando, que todo esté listo, porque no podemos colocar los electrodos y después mirar si el equipo sirve o no. Después, preparar al paciente, explicarle que esté cómodo, que esté relajado, lo que ya les había hablado. Colocación precisa de los electrodos. Tenemos que saber exactamente dónde vamos a colocar los electrodos y qué qué estamos evaluando, qué potencial queremos evocar, qué potencial
en el homúnculo de Penfield queremos evocar. Controlar los artefactos, esto es clave porque pues, los movimientos musculares pueden generar pues, artefacto, la interferencia eléctrica, el ruido ambiental o que quieto pues nos generan artefactos que podríamos interpretarlos mal. El estímulo debe ser controlado. Los estímulos sensoriales controlados y reproducibles son para obtener buenas respuestas consistentes. Hay que ajustar la intensidad y la frecuencia del estímulo que vamos a poner. Un adecuado registro y un análisis de datos. Para esto es el software y una interpretación clínica de manera cuidadosa y clínica. ¿Dónde vamos a colocar? Según el la vía cortical somatosensorial está a nivel parietal, por eso vamos a colocar los electrodos principalmente en C4, en C6 o C3 y C5, que es el sitio donde está representado en el homúnculo de Penfield la región facial que inerva el trigémino. ¿Cuáles son los errores más comunes al realizar los potenciales somatosensoriales? Pues la colocación incorrecta de los electrodos, ¿sí? Por eso tenemos que tener claro en qué sitio del homúnculo de Penfield vamos a colocar y vamos a estimular. Una estimulación inadecuada, ¿sí? Que haya interferencia y artefactos, eso nos va a generar errores en la realización, la configuración incorrecta del equipo, la falta de colaboración del paciente y la falta de entrenamiento y experiencia. Por eso nos estamos entrenando pues, para evitar este error. Los pitfalls en los potenciales somatosensoriales, uno de ellos es la interpretación errónea de artefactos, que podemos interpretarlos como un potencial, la falta de ajuste para la edad y las características individuales, la ausencia de control de variables confusas, la sobreestimación de la sensibilidad y la especificidad y la falta de correlación con la clínica. Eso hay que tenerlo presente, ¿sí? La clínica es muy importante y sigue siendo importante en este tipo de estudios. Entonces, los potenciales somatosensoriales del trigémino se caracterizan por dos picos negativos, un pico de N1 y un pico de N2 y dos positivos, un P1 y un P2. El tiempo de análisis va a ser aproximadamente de 50 milisegundos y por el tiempo de latencia, estos son los valores normales que vamos a encontrar en los somatosensoriales del trigémino. El N1 va a estar aproximadamente a 12.6 milisegundos con 1.7 de desviación estándar, el P1 a 19.1, el N2 a 27.9 y el P2 a 40 milisegundos, más o menos 4.4. Por eso, según las latencias, estas ondas las podemos denominar N13, N30, P19 o P43. Las indicaciones clínicas más comunes para los somatosensoriales del trigémino son neuralgias del trigémino, lesiones traumáticas del trigémino, ¿sí? Neurinomas o enfermedades desmielinizantes. Por ejemplo, en este artículo evalúan el síndrome de boca ardiente, ¿sí? Es un dolor en la mucosa oral sana. Se hizo un estudio en 63 pacientes que tenían esta enfermedad. Esta enfermedad se presenta principalmente en mujeres mayores de 60 años, con incidencia entre 0.7 a 14.8. Y acá lo que quería mostrarles, la respuesta de registro se colocó en el área parietal C3 y C4, ¿sí? A nivel de C3 y C4, porque querían ver pues la mucosa oral y la referencia se colocó en CZ. En este otro artículo se evaluaba el nervio alveolar inferior. Este nervio alveolar inferior pues se asocia a múltiples morbilidades, después por ejemplo de una extracción de un tercer molar, a la colocación de un implante mandibular o a la cirugía ortognática. Entonces aquí en este artículo se evaluaba la tercera rama del trigémino, que es sensitiva, y lo que hacían era estimular con este dispositivo, ¿sí? A nivel de la encía,
y el registro lo hacían aquí, en C6, ¿sí? En C6, porque C6 en el homúnculo de Penfield representa la lengua, ¿sí? Y la mucosa oral, y la referencia la colocaban acá en FZ y obtenían esta respuesta, ¿sí? Referencia a C6 tenían la respuesta N1, P1, N2 y P2 con los valores los valores normales, N1 a 14 milisegundos, el P1 a 20 milisegundos, N2 a 34 y el P2 a 43 milisegundos. También se utilizó somatosensoriales para evaluar lesiones del nervio infraocular. En este otro artículo se hicieron potenciales somatosensoriales, ¿sí? O sea, se hicieron estudios electrofisiológicos para pacientes con neuralgia posherpética. Se les realizó Blink Reflex, como pueden ver acá, y somatosensoriales. En este caso que estoy señalando, se puede ver, este fue un paciente con una neuralgia posherpética. Este paciente tenía un dolor 9/10 en la escala EVA, tenía paroxismos. El Blink Reflex en el lado sano obtuvo una respuesta R1 y una respuesta R2 con latencias normales, pero en el lado afectado sí tuvieron respuesta R1 y R2 con latencias prolongadas. En el lado normal tuvieron somatosensoriales con respuesta N2 y P2 normal, y en el lado contralateral o en el lado afectado no tuvieron respuesta, no evocaron el potencial. Este es el otro paciente que tenía paroxismos, también tenía un dolor por la neuralgia posherpética, pero el dolor era de intensidad 4/10, poco menos que este paciente, y lo mismo, en el lado afectado se vio la prolongación de la latencia en el Blink Reflex y no hubo potencial somatosensorial, pero acá sí alcanzó a evocar un poquito el N2 y el P2. Entonces, ya por cuestiones de tiempo, el mensaje para la casa es que el Blink Reflex es más fácil de hacer, los somatosensoriales no siempre salen fácilmente. Recordar la importancia clínica de estas pruebas. Ellas evalúan la integridad funcional de las vías somatosensoriales desde la cara y de la cavidad bucal hasta el cerebro, ¿sí? Y tiene limitaciones tanto en la técnica como en la interpretación de los resultados. Entonces, ya mañana practicamos y vemos cómo nos sale. Muchas gracias. Muchas gracias, Holman.